Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de... Muy buenos días, queridos amigos de Pacto de Paz Eterno. Reciban un abrazo donde quiera que estén, en donde sea que nos estén mirando, a donde llegue esta señal, a la hora que nos puedan ver. Les agradecemos el favor que nos hacen al dedicar su tiempo para en otro domingo, en otra ocasión, poder estudiar la palabra de Dios. Esperemos que sean edificados, que sean bendecidos y que esta palabra que vamos a conocer la podamos poner por obra, la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Muy bien, el tema de hoy lo he titulado Trazando un camino recto. El título de este estudio es Trazando un camino recto. ¿Qué les parece si me acompañan a hacer una oración para que sea el Santo Espíritu el que nos vaya guiando? ¿Sí? Muy bien, empecemos. Señor, te damos gracias por disponer nuestro corazón para esta mañana, escuchar tu voz, saber más de ti, aprender más de ti, poder alabarte y adorarte, permitir que nuestro corazón se regocije en ti. Te agradecemos y permite que tu Santo Espíritu esté en medio de este estudio, que plante una semilla en nuestro corazón, que dé su fruto a su tiempo. Te agradecemos por todo lo que tú haces y porque tú tienes el control de esta reunión. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Los que tengan su Biblia a la mano, no importa qué versión sea, ¿sí? Todas las Biblias prácticamente dicen lo mismo, van variando un poco en cuanto al lenguaje que se utiliza. Entonces no se preocupe, cualquier Biblia que usted tenga a la mano le va a servir para poder comprender lo que Dios trata de hablarnos el día de hoy. Y bien, yo les voy a estar leyendo los versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. El primero que vamos a analizar va a ser el que se encuentra en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 13 y 14. Si lo buscan, este libro se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a dar un poquito de tiempo para que lo logren localizar, aquellos que toman nota. Hebreos 12, del 13 al 14. Bien. El texto dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Wow. Qué bonita palabra. Como podemos observar, esa instrucción va dirigida a los creyentes. ¿Por qué el Señor nos hace esta exhortación? Es muy sencillo. La vida cristiana no es fácil. Y más cuando enfrentamos
problemas o adversidades que nos pegan en nuestro ánimo, que pegan en nuestra relación con Dios. Debemos de aceptar, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando hay un problema a veces lo vemos tan grande que oramos y no vemos una respuesta y creemos que Dios nos abandonó. Es muy humano. Yo he pasado por esa circunstancia. No me enorgullece, pero hay que ser honestos. Sí se pasa. Oramos y no vemos respuesta. Nos esforzamos, pero no vemos resultados. Bueno, aquí lo que Dios nos está diciendo, se van a esforzar, renueven sus fuerzas. Es una instrucción. ¿Por qué? Porque aparte de que Él quiere vernos bien, nos quiere ver estables, quiere que la comunión que tengamos con Él no se pierda, también va a querer que seamos de influencia para otras personas, que podamos ayudar a otras personas, aquellos que están débiles o aquellos que no lo conocen. También Él nos enseña que no vamos a recuperar o no vamos a seguir en un camino firme por nuestra voluntad o por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que allegarnos a Él, ¿sí? Pedirle que Él nos fortalezca, ¿sí? Para eso Él nos acompaña, para eso Él está con nosotros, para darnos esas nuevas fuerzas que necesitamos para proseguir en nuestro camino. Como les repito, tenemos una gran responsabilidad. Aquellos padres que son creyentes tienen una gran responsabilidad con sus hijos, porque sus hijos los observan. Si usted flaquea en su fe, imagínense los hijos que van a pensar. Dios nos abandonó, Dios no está con nosotros, Dios está cuando Él quiere. Pero si sus hijos ven a una mamá esforzada en la fe, a un padre que los alienta con la palabra de Dios, pues ellos van a ir aprendiendo que Dios está ahí para fortalecerlos, para ayudarlos. Entonces tenemos mucha responsabilidad. Por eso es que el Señor nos hace esta exhortación. Él sabe que nuestro andar no es sencillo, Él lo sabe, pero también Él nos hace entender que Él está con nosotros en cada paso que demos. Debemos de dar gracias a Dios por esto. En este pasaje identificamos a 3 tipos de personas. El primero de ellos es un creyente que es débil, ¿sí? Estos son los que creen en Dios, pero por alguna razón dejan de confiar en Él, se apartan de su camino, porque fueron defraudados por otros hermanos, por otras personas, por amigos, por familiares, y se apartan de Dios, porque, bueno, ¿de qué sirve que siga a Dios si mi entorno no está bien? O, como ya les decía, tienen algún problema y al no ver que se resuelve como ellos quieren, como ellos desean, pues simple y sencillamente abandonan a Dios, porque pues te pido y no me escuchas, no me oyes. Porque como seres humanos queremos que Dios nos responda cuando nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos. Pero Dios no funciona así. Dios lo hace en su tiempo y a su manera. La mayoría de las veces sobrepasa nuestras expectativas cuando nos da una respuesta a nuestra oración. Entonces, la primera persona es ese creyente que anda dando tumbos. Y el Señor lo denomina como débil. El segundo personaje que vamos a ver es un creyente que ya pasó por ese proceso de estar débil. ¿Sí? Es válido que nosotros podamos pasar por esa debilidad, por no tener fuerzas, por estar desanimados. ¿Sí? Lo que no concibe Dios es que nos quedemos ahí, aplatanados en una depre, dirían los jóvenes hoy en día. No, Dios quiere que renovemos nuestras fuerzas, nuestro ánimo, para seguir adelante. Y una vez que lo logremos, que estamos fortalecidos, es como cuando hacemos mucho ejercicio o un trabajo muy duro, se nos van las fuerzas, necesitamos alimentarnos para recuperar esas fuerzas y poder hacer otras actividades. De la misma manera, Dios quiere que estemos físicamente, intelectualmente, anímicamente bien, para seguir con la obra que Él nos va a encomendar y que vamos a ver más adelante. La tercera persona que podemos identificar en este versículo son los cojos. Esos resultan ser personas que no conocen a Dios, personas que les gusta vivir en el pecado.
A eso se refiere, los cojos. ¿Por qué nosotros vamos a determinar que cuando se refiere a cojos son pecadores? Bueno, en la antigüedad el término cojo se utilizaba para menospreciar a las naciones que eran pecadoras, que eran idólatras, que iban en pos de otros dioses, así como a las personas que tenían una condición física que se denomina cojos, que nacían con los pies débiles o sin piernas, y que no podían andar bien. Muchas ocasiones, o la mayoría de ellas, se creía que su condición se derivaba por una conducta pecaminosa, ya sea propia o que era heredada a través del pecado de los padres. Vamos a ver cómo Dios va a cambiar esta percepción, esta manera de ver las cosas, ¿sí? Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Dios va a cambiar la percepción de un cojo de ser un pecador. Él lo quiere cambiar a una condición de ser bien visto. Cuando en la antigüedad los menospreciaban, Dios los va a valorar. Cuando en la antigüedad los excluían, Dios se va a acercar a ellos. Él quiere tener una relación con ellos. Lo vamos a ver más adelante. Dentro de la misericordia de Dios, el amor de Dios y su misericordia, Dios no quiere que la condición del hombre sea el que sea un cojo, que sea un pecador, ¿sí? Él quiere que caminen por sus sendas rectas, ya no en su condición de cojo, sino en una nueva condición, que sean sanados. El pensamiento del hombre es muy interesante, a veces nos mueve las emociones, el intelecto. En la antigüedad había un filósofo que decía, más vale ser cojo y seguir andando en el camino que estar bien de piernas y andar fuera del camino. Esto la verdad que se oye muy bonito, ¿no? Bueno, sí, ando fallando, pero aquí sigo en el camino. Muchos que están en la fe dicen, pues sí, pues ando peque y peque, pero aquí sigo, ¿no? O sea, no estoy faltando a la iglesia, no estoy haciendo esto o estoy haciendo esto tan mal. Y así sigue en su condición, pero Dios no quiere eso, ¿sí? El pensamiento del hombre es eso. Dios quiere su sanidad, que caminen de forma recta, que anden por sus sendas con un comportamiento que a Él le agrade, no que nosotros creamos que es bueno o malo a nuestra propia opinión. Por eso la sabiduría de Dios es más grande que la del hombre. Siempre busca algo más de nosotros. En este caso, que seamos sanos y que andemos de una forma recta. Bien, yo les voy a pedir a aquellos que tienen su Biblia que me acompañen al libro de Hechos. Vamos a leer del 3, los versículos 1 al 13. Hechos 3, 1 al 13. Aquí vamos a ver una historia donde van a interactuar personas que tienen la condición que ya mencionamos. Vamos a ver cómo fue el proceder de cada una de ellas, ¿sí? Espero que ya puedan tener esta cita. Se los voy a leer. Les repito, se los estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. No se preocupen si en sus Biblias hay una diferencia un poquito, pero el contenido es básicamente el mismo, ¿sí? Dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, te daré lo que tengo.
En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. «Pueblo de Israel», dijo, «¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad». Wow. En esta historia vemos los personajes que se van a asemejar a los que habíamos hablado en un principio. El primero de ellos es el cojo. Los otros dos son Pedro y Juan. Podremos considerar posteriormente a la multitud que conoció, a la cual Pedro les predicó, pero ahorita nos vamos a centrar en estos personajes, en el cojo, en Pedro y en Juan. Como ya les había dicho, el cojo es una ilustración del pecador de hoy en día, y lo vamos a identificar por estas características que vamos a estudiar a continuación. La primera de ellas es que nació cojo, ¿sí? Antes se le consideraba que nació pecador. En el Salmo 51, el texto nos dice, no lo busques, se lo voy a leer, Salmo 51:5, solo anótelo, dice, «Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre». ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas no traemos arraigadas desde la niñez conceptos de vida? El carácter, por ejemplo. Si tenemos un carácter que no le agrada a Dios y alguna persona nos redarguye por eso, nosotros, cálmate, cálmate, pues así soy, así nací, si te parece bien y si no, es tu problema. No, pues ¿sabes qué? Pues así somos los chaboya. No, somos bravos, o sea, no, o así somos los Martínez, X, y sacamos el apellido, ¿sí? O cuando tenemos costumbres arraigadas, ¿sabes qué? Yo no leo la Biblia porque a mí me enseñaron que la Biblia no se puede leer. Siguen adorando ídolos que les enseñaron desde la niñez. Dicen, no, es la religión que me heredaron mis padres y yo no la cambio por nada. Son ideas que tenemos y que nos impiden acercarnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? A veces ni nos damos cuenta que traemos estas cosas arraigadas. Muchos se acomodan incluso en su condición y les vale, ¿sabes qué? Yo vivo a mi manera y nadie me va a decir cómo vivir. O yo pienso que esto es lo adecuado y la forma correcta de vivir. Muchos hombres que abandonan a sus hijos y tú les dices, oye, es tu deber como hombre ver por tus hijos. No, a mí me abandonó mi papá y mírame, salí adelante. Pues que mi hijo no lo puede hacer. La culpa es de la mujer que se dejó embarazar. Y crecemos con eso. Creemos, aquí en México hay una fuerza muy grande del machismo, en donde a los niños les enseñan, ¿sabes qué? Mientras más mujeres tengas, más hombre eres. Y ahí va el hombre teniendo más mujeres. Y ahí va el hombre embarazando a cuanta mujer se deja, ¿no? Dejando hijos regados, mandándolos a la basura.
¿no? Y ellos están contentos porque creen que está bien. Eso es lo que les enseñaron. Y esa es a veces nuestra condición de cojos, de nacimiento, del pasado que traemos arraigado y que no queremos soltar. ¿Sí? Este es un reflejo. Pero fíjense cómo Dios quiere cambiar nuestra condición. ¿Sí? Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 3. Juan 9, versículos 1 y 3. También se encuentra en el Nuevo Testamento, es de los primeros libros. Es el cuarto libro, si no me equivoco, y si no, me lo dejan en los comentarios. ¿Sí? Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Voy a hacer una pausa aquí. Otra vez nos dicen, ¿sabes qué? Ciego de nacimiento, una enfermedad. Por lo tanto, la gente decía, ¿este hombre pecó o pecaron sus padres? ¿Sí? Eso se lo encuentra en el camino. El versículo 2, cierro el paréntesis, el versículo 2 nos dice: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús contestó: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Sí? Estas condiciones que nosotros traemos arraigadas no es para gloriarnos en ella, no es para vivir afanados en seguir en esta condición que solo trae tristeza y dolor a nuestras vidas. Es para permitir que Dios obre en nuestra vida y cambie nuestra condición. ¿Sí? Si tú eras alcohólico, cambia tu condición. Con la ayuda de Dios, permite que su poder obre en tu vida. Fíjense que es fascinante el observar cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, desde antes de nuestra concepción. Muchos que hemos sufrido o padecido en la vida, decimos, ¿por qué me tocó vivir en esta familia? ¿Sí? Yo vivo ahorita en Azcapotzalco y siempre digo, me faltaron 5 minutos para vivir en Polanco. Polanco es una zona de altos recursos, ¿no? Y nos quejamos, ay, ¿por qué la cigüeña no me llevó 5 minutos más y nací en Polanco? ¿Sí? Pero Dios tiene cuidado de todo esto porque todas nuestras circunstancias van a ayudar para que cuando su poder obre en nosotros, la gente pueda percibir ese cambio, pueda percibir a Dios obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Es muy chistoso porque la gente, a los que son cristianos, les dicen, ay, ahora sí ya eres muy cristiano, muy santurrón, si antes eras esto, si antes era el otro. Antes. El día de hoy, el poder de Dios ha obrado y ya no soy lo que era. Ya no soy mujeriego, ya no soy alcohólico, ¿sí? Ya no soy esto, ya no soy el otro por el poder de Dios, ¿sí? Ya no soy infiel, ahora soy fiel, porque Dios me ha enseñado, porque Dios me ha ayudado, ¿sí? Todo lo que vivimos nos ha ayudado para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. No es ni por nuestras fuerzas, ni por nuestro intelecto. Hay que tener cuidado y darle gloria a Dios por estas circunstancias. Pasamos a otra característica. Al ser cojo, obviamente pues no podía andar por su condición. Ningún pecador puede andar de manera que agrade a Dios. Los hijos de Dios, incluso le rogamos que Él nos enseñe a vivir como a Él le agrada. Le pedimos en nuestra oración, guíame por un camino recto. Incluso muchos que aprendimos la oración del Padre Nuestro, dice, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. ¿Sí? El que tiene una relación con Dios busca agradarle. ¿Sí? Los que no andan con Dios, pues no tienen esta condición. Esa es otra característica de los pecadores de hoy en día. Vamos a la característica número 3 y nos dice, él estaba fuera del templo.
Quienes han rechazado a Dios o quienes no lo conocen, generalmente no les interesa nada de lo que se realice dentro de una iglesia. Es más, muchas veces se disgustan con el mensaje, les da flojera, no entienden las cosas espirituales. Critican ¿por qué vas a orar media hora? ¿Por qué estás ahí 2 horas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué alabas a Dios? Porque no lo entienden y no les interesa. ¿Sí? Si tú, alguien que no conoce de Dios, le dices, ven, te voy a compartir un versículo de la Biblia, se ofenden. Porque no entienden, no les interesa. Están fuera del ámbito de lo que Dios es. Están alejados de su templo, de su iglesia. Bien, esa es otra característica. La cuarta de ellos es que alguien que no tiene a Dios pues va a ser pobre. Por eso él mendigaba. Él, en vez de levantar su mirada a Dios, fijó su mirada en los hombres. Y él quería salir de su condición a través de la misericordia de los hombres, de la pena de los hombres o de la soberbia de los hombres. Hay quien ayuda a veces al mendigo porque se siente superior a ellos, pero este cojo que era mendigo apelaba a eso, a recibir ayuda de los hombres. A veces cuando nosotros tenemos un problema, buscamos primeramente a los hombres. Estoy triste, tengo problemas, hay alguien que nos va a aconsar, pues ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, traes la depre, que te medique y con eso vas a estar mejor. Y no quiero decir con esto de que esté mal acudir con los profesionales, no, al contrario, ellos van a ayudarnos en la cuestión física, en la cuestión emocional, sí nos van a ayudar. Pero ¿por qué no mirar un poquito más y también ver por nuestra salud espiritual, por nuestra cercanía con Dios, por el hambre que tenemos de conocer más de Dios? Tenemos que apelar a eso y en los hombres no lo vamos a encontrar. Créanme que yo doy gracias a Dios por aquellos hombres bondadosos que cuando ven a una persona en necesidad, ayudan, extienden sus brazos. La verdad, qué bonito, te emociona, te conmueve ver a personas así. ¿Sí? Posiblemente, obviamente son personas humildes, bondadosas, no caen en el extremo de otras personas de, no, yo no te voy a ayudar, yo no te voy a dar el pescado, te voy a ayudar a pescar porque es lo que necesitas. No, esto es una cuestión soberbia. ¿Por qué? Porque a veces como persona lo único que podemos hacer es te alimento para que tengas fuerza y tengas tiempo de encontrar a Dios. Tienes un día más de vida y puedes ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Se puede reactivar tu fe, se puede acrecentar tu fe y puedes seguir esperando en que Dios actúe en tu vida. Esa es la ayuda que estos hombres pueden dar. ¿Sí? Yo bendigo sus vidas de aquellos corazones bondadosos y esperamos que incluso los creyentes sean así, porque a veces son los más duros, ¿no? A veces hasta se alegran de que pues está en esa condición por su pecador, asumiendo una conducta de los fariseos de la antigüedad. Pero no. La condición de este hombre era esperar en los hombres lo que debió de esperar en Dios. Otra característica fue que posteriormente, cuando él es ayudado, ¿sí?, cuando le es predicado a Jesús, la conducta cambia tras recibir este milagro y entra al templo. Entró al templo ya en comunión con Pedro y Juan, alabando a Dios. Ya tenía algo en común con estos hombres. Creían en un mismo Dios. Tenía paz con ellos. Ya no los observaba de reojo. Ya compartían.
su andar ya era diferente. Y se aferró a Pedro y Juan. Ahí la palabra lo dice, que se aferró, seguramente para seguir aprendiendo más de Jesús. Muy bien por su conducta. Hay personas que reciben un milagro por parte de Dios y ya se van contentos con su milagro y ya jamás tuvieron la intención de buscar a Dios. Pero él sí, afortunadamente. Otra característica es que el cojo es ayudado por personas, ¿sí? Pero como ya se los había dicho, Dios va más allá. Dios alivia su invalidez, pero sobre todo salvó su alma, ¿sí? Dios se preocupó de su estado físico, pero también se preocupó por su alma. Y cumplió lo que en un momento dijo, en la palabra que leímos. Se probó en él el poder de Dios. Este hombre ha pasado a la historia porque quedó escrito en las Escrituras. En alguna ocasión una mujer derramó perfume a los pies del Señor y él le dijo, esto que has hecho no será olvidado por los hombres. ¿Sí? Y aún lo seguimos recordando. Bueno, a este hombre, aunque no le dijo eso, pues hoy estamos hablando de él, de lo que sufrió, de lo que padeció y el cambio que hubo en sus vidas a través del poder de Dios. Y es ejemplo para muchos de nosotros que tuvimos una condición pecaminosa y que ahora queremos caminar con Dios. Él nos dice, sí se puede. Permitamos que el poder de Dios obre en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, estas son algunas características que yo encontré, posiblemente pueda haber más, pero estas son las que yo encontré con relación a este personaje del cojo en la historia que leímos. Ahora vamos a ver las acciones que realizaron Pedro y Juan en esta misma historia. ¿Sí? La primera de ellas es que fijaron en él sus ojos. Por lo regular, cuando uno ve a un mendigo, a un limosnero, a alguien que tiene necesidad, a una de dos, nos seguimos de largo, al menos yo sí a veces veo y sí me paso de largo. He visto que muchas personas ni siquiera voltean a mirarlos, no sé qué puedan estar pensando. Pero no ponemos atención. Incluso si les damos alguna moneda, nos cuesta trabajo mirarlo a los ojos. Nos cuesta trabajo porque nos sentimos comprometidos a interactuar. ¿Sí? Nos da miedo lo que podamos ver en su mirada. ¿Sí? Ellos nos miran y es así como que, y ya me vio, pues ahora sí le tengo que dar algo, ¿no? O sea, muchos pasamos por eso. Aquí vemos que Pedro y Juan fijaron su mirada en él. ¿Sí? Y aquí cuando nos dice fijaron es observar detenidamente, sin distracción. Esto les permitió mirar que esta persona tenía, aparte de una necesidad material, tenía una necesidad de salud, pero sobre todo una necesidad de Dios. Cuando nosotros observamos a alguien que está en esta condición, vamos a poder percibir las necesidades que él tiene. Así nos vamos a dar cuenta si es un hermano que ha caído en debilidad y le podemos ayudar de una forma. Si vemos que esta persona no conoce de Dios y es un cojo, le vamos a ayudar de otra forma. Y ahorita vamos a ver cómo Pedro y Juan le ayudaron. Otra de las acciones muy importantes que Pedro y Juan llevaron a cabo es que no lo criticaron. No se pusieron a pensar, es cojo por pecador. ¿Sí? ¿Quién pecó? ¿Sus papás? Porque ellos ya habían entendido, porque Jesús ya les había enseñado que esas enfermedades no provenían por el pecado de la persona o del padre o su madre. Nosotros, como creyentes, debemos de tener siempre presente
las enseñanzas que vamos recibiendo de Jesús. No criticamos, pero a veces somos los más aferrados y los primeros que criticamos. Ah, mira, está en esta condición por esto o por el otro. Ni sabemos qué es lo que está pasando, pero ya estamos opinando. Ah, que si no pueden tener hijos, seguro están en pecado. Ah, que si lo despidieron, seguro está en pecado. Ah, que si esto, está en pecado. Critican nada más. Pero aquí Pedro y Juan nos enseñan la actitud de un cristiano. ¿Por qué? Porque ya recibieron la instrucción. Ya recibieron la instrucción. ¿Cuántos creyentes no critican? Ah, es un idólatra. Ah, es un borracho. Ah, y es esto. Pero nunca miran su necesidad. ¿Sí? Se sienten superiores. Afortunadamente, Pedro y Juan no lo hicieron así, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y esto permitió que miraran a esta persona con respeto y que lo valoraran. ¿Qué lección nos dan? Nos dan estos siervos de Dios, ¿verdad? Otra acción que ellos realizaron fue que interactuaron con él. Le dicen, míranos. ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle a la gente, mírame cómo hablo? ¿Sí? Yo he visto a quien se dice cristiano y habla con albures, con groserías, y otros cristianos se lo celebran. ¡Wow! Digo, perdón, ¿quién se atrevería? ¿Sí? Miren cómo visto. Miren cómo trato a mi esposo o a mi esposa. Miren cómo trato a mi empleado. Miren cómo trato a mi jefe. Miren cómo trato a mis autoridades. ¿Sí? Imagínense cristianos hablando mal de las autoridades. Qué feíto, no sé. Ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Miren si en mi vida ven un esbozo, un reflejo de que soy hijo de Dios. ¿Cuántos nos podríamos atrever a decir eso? Qué complicado. La verdad sí es así como que, cuesta mucho trabajo. Pero nos dan un ejemplo Pedro y Juan. Míranos. ¿Sí? Estamos aquí cerca del templo porque vamos a ir a orar. La solución a muchos problemas está en la oración. ¿Sí? No busquen esta cita, se las voy a leer, solo anótenla. En Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El creyente, durante todo su caminar en el Señor, debe de esforzarse por llevar una vida santa, por llevar una vida que agrade a Dios. No es vivir como nosotros queramos, no es vivir de una forma de agradar a otros, sino debemos de agradar a Dios. Otra característica u otra acción es que lo que le dice Pedro, le dice, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Aquí vemos a un Pedro que puso en un segundo plano la cuestión económica, tanto propia como la del cojo. Él no le dijo, mira, él nunca dijo, yo no traigo dinero. Él le dijo, no traigo plata para ti. ¿Sí? O sea, no puso, yo soy mejor porque traigo unas monedas más que tú. ¿Sí? Esto también le permitió a Pedro mostrar cómo debe de comportarse un ministro que esté alejado de los intereses económicos.
abstenerse de predicar esas doctrinas falsas como son de la abundancia, de la declaración positiva, ¿sí? Un ministro que realmente está lleno del Espíritu Santo va a hacer a un lado esto. Él no le dijo, cree en Dios y vas a obtener todo el dinero que quieras. Él no le dijo, sigue a Dios y vas a obtener esto. Y todos se reduce a cuestiones materiales. Pero Dios no quiere eso. Por eso Pedro lo hizo a un lado. ¿Sí? Él no le dijo, acércate a Dios y Dios te va a dar salud. No lo hizo. ¿Sí? Sino que Dios Hay personas que a veces quieren acercar a Dios por el simple hecho de conseguir algo material. Esa no es la razón por la que uno debe de estar buscando a Dios. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero no es el camino. Bien. Una de las acciones más importantes que Pedro realizó fue predicarle a Jesús. ¿Sí? Él le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Sí? Él no le predicó a otra persona, no dijo, porque yo te lo ordeno, porque Juan viene conmigo, por mi unción, por mi ministerio, ¿sí? Porque todos me conocen, que a través de mí se hacen milagros. No, él le presentó a Jesús. Él no le presentó a una iglesia, ay, ve a tal iglesia y ahí vas a obtener lo que tú quieras. No. No le predicó algún movimiento religioso. No. No le dijo, sigue a tal pastor, porque ahí vas a encontrar la solución a tus problemas. No, porque eso no es real. ¿Sí? Como creyentes, como siervos de Dios, nuestra labor es predicar a Jesús. Porque Él es lo más importante, lo único, lo todo. El reto se pone interesante cada día más, ¿verdad? Otra característica u otra acción que vemos que ellos realizaron es que le ayudaron a levantarse. Extendieron sus manos y le ayudaron a incorporarse, haciendo a un lado los prejuicios socioeconómicos y religiosos. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo con las personas? Hacer a un lado todos los prejuicios que tengamos. Miren, estamos viviendo un momento en la sociedad, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, en donde existen divisiones muy grandes entre blancos y negros, por ejemplo, entre los que son de derecha o son de izquierda, hablando políticamente, entre pobres y ricos. Y lamentablemente, como cristianos, no estamos apartados de vivir una situación así. Pero Pedro y Juan nos muestran que sí se puede pasar ese obstáculo, que si nos esforzamos, lo podemos lograr. ¿Sí? Echémosle ganas. Otra de las características que encontramos es que lo introdujeron al templo, empezaron a andar con él. Esto se asemeja mucho a empezar un discipulado, esperando, y como vimos en la historia, el cojo se acercó a ellos, ¿sí? Empezando un proceso de aprendizaje, ¿sí? A Pedro y Juan como maestros y él como discípulo. ¿Cuántos nosotros que les hemos compartido la palabra de Dios a determinada persona, pues nos escudamos en que yo sembré ya que otro coseche? Bueno, aquí Pedro y Juan nos dicen, bueno, tú también le puedes ir enseñando, tú lo puedes estar acompañando, ¿sí? Yo sé que esto requiere que invirtamos tiempo, que invirtamos recursos, porque a veces pues tendríamos que pasar a casa de una persona para que nos acompañara a escuchar la palabra de Dios. Sí, eso es gasolina, y en estos tiempos que andan en veintitantos, pues sí, es
es complicado. Pero Dios nos puede dar esa intención en nuestro corazón. Y cuando veamos un fruto, vamos a sentir un gozo que es bonito experimentar. Después de que pasaron todas estas circunstancias, Pedro todavía fue un poquito más allá. Pedro utilizó este milagro y todo lo que pasó para predicar a Jesús. Con esto, él obedeció la enseñanza que el mismo Jesús le dio. Vamos a leer en Mateo 28, capítulo 28 de Mateo, en sus versículos 19 y 20. Yo creo que muchos han escuchado esta palabra. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Un paréntesis, todos. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Qué promesa más hermosa! ¿Sí? ¡Qué promesa más bella! Jesús nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, que va a estar caminando con nosotros siempre. Esto nos ayuda para que lo recordemos cuando estemos debilitados, cuando estemos sin fuerzas, las promesas de Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo Pedro y Juan obedecían la palabra de Dios y hacía que se cumplieran las palabras que Dios estaba dando. Por lo tanto, ahora en la exhortación que Dios nos hace es: tracen un camino recto para sus pies. Primeramente para nuestros pies. Dios quiere que estemos fuertes, no solo físicamente, sino que estemos fuertes en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Dándonos un tiempo para leer la Biblia, para escudriñarla. ¿Sí? Otra forma es escuchar mensajes que sean verdaderos y que glorifiquen a Dios antes que a los hombres, antes que a otras cosas. Esto nos va a ayudar a estar fortalecidos. ¿Sí? Porque tenemos una tarea: enseñarle a otras personas cómo pueden agradar a Dios. Ayudar a hermanos en la fe a que continúen en el camino. La carga va a ser más ligera si unos a otros nos ayudamos. Dios quiere esto y Dios va a estar con nosotros. Entonces nosotros debemos de estar fortalecidos. En alguna ocasión, cuando nosotros estemos débiles, va a haber alguien que nos va a ayudar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están así de capa caída, que llega alguien y a veces con un Dios te bendiga, te levanta el ánimo. A veces te da una palabra: oye, he estado orando por ti y el Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente. El Señor me dijo que esperes en Él. ¡Wow! Eso alegra nuestro corazón, porque es un mensaje de parte de Dios. Yo pensé que ya no me veía, y sí, me está mirando todo el tiempo. Pero a veces olvidamos. La tristeza, el dolor, nos empujan a olvidarnos de todo lo que Dios nos ha hablado. Hoy el Señor nos dice: tracen un camino recto para que los débiles recuperen sus fuerzas, para que los cojos no caigan. ¿Sí? Otra vuelta al pensamiento universal de Dios de querer alcanzar a la humanidad, de darles una oportunidad para entrar a su conocimiento, está aquí presente. Ya hemos pasado, la mayoría de nosotros, por ser un cojo mendigo, por ser un débil, pero por recuperar las fuerzas. ¿Sí? Por aceptar a Dios en nuestro corazón como nuestro Salvador. ¿Sí? Por tomar la decisión de obedecer sus mandamientos, por tener el anhelo de seguir caminando en sus sendas, por hacer lo que le agrada,
por llevar una vida en santidad, cada día procurando quitar todo eso que traíamos arraigado, irlo quitando. ¿No es fácil? Pues obviamente no, pero con Dios, claro que es posible. Hoy el Señor nos hace esta invitación: tracen un camino recto para sus pies. A veces yo he visto frases o memes motivacionales que dicen: tú como padre, pon ejemplo porque tus hijos te lo están viendo y ellos lo van a seguir. Entonces, la invitación que Jesús nos hace es: vamos a adquirir nuevos bríos. ¿Sí? Renovemos nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Para qué? Pues para vivir una vida plena, una vida en paz, una vida en santidad, que sin lugar a dudas nos va a traer muchos beneficios y muchas bendiciones. Yo hago una invitación para aquellas personas que aún no conocen a Dios, o que ya se los presentaron, que ya lo conocen y lo rechazaron. El Señor hoy te dice: aún hay tiempo, su misericordia es nueva cada día, pero búscalo mientras pueda ser hallado. Ya. Toma la decisión de abrir tu corazón a Dios, de entregarle tu vida. Y yo te aseguro que vas a dejar de estar enfermo, que Él te va a sanar, que Él va a guardar tu alma. Tiene para ti prometida una vida eterna. Hoy es tiempo, hoy puede ser el día. Medítalo, a solas, con el Señor. A ti, hermano, que estás pasando por problemas, que te sientes cansado, que te sientes débil, el Señor te dice: búscame y fortalécete en mí. Búscalo de todo tu corazón, que tu fe no falte. Búscalo. Hoy el Señor te dice: búscame. Aquellos que hemos sido fortalecidos, el Señor nos invita a ayudar a otras personas a que conozcan de Él, a predicarles el mensaje de salvación. Hoy nos invita a amar a nuestros hermanos, a no criticarlos, a ayudarlos. Esa es la enseñanza y el mensaje de amor que Dios nos da esta mañana. ¿Sí? Tracemos un camino recto para sus pies. ¿Me permiten hacer una oración? Y sí, Señor, te damos gracias por este día, porque yo estoy seguro que tú has hablado al corazón de todos y cada uno de los que escuchamos tu palabra, tu voz. Sabemos que no es fácil la vida cristiana, pero contigo todo es posible, Señor. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros para que podamos hacer las obras que te agradan, para que miremos a las personas con amor, para que las miremos fijamente, para que nos podamos comprometer con ellas, que ellas sepan que no están pasando su problema solos, que estamos con ellos, con una oración, con palabras de ánimo, intercediendo por ellos, ayudándolos en lo material. Te agradecemos, Señor, porque todo lo haces tú, todo es por ti y para ti. Permite que exista en nuestro corazón humildad para no ver a estas personas por arriba del hombro, sino verlas como iguales. Permite que todo aquello en lo que estamos fallando sea quitado de nuestras mentes, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Todo aquello que nos limite a tener una relación excelente contigo sea exterminado de nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu nos siga llenando más.
Permítenos seguir aprendiendo más de tu palabra. Danos los tiempos para leer la Biblia, para escuchar los mensajes que tú tienes con nosotros. Sin ti no podemos hacer nada, pero contigo podemos todo. Y hoy te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. Bien, hermano. Con esto terminamos. Espero que este mensaje haya tocado su corazón y su mente, que Dios se haga presente en sus vidas y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ejemplo nos dio Pedro. Él aprendió y lo puso en práctica. ¿Sí? Les agradezco por el tiempo que han invertido, esperando que tengan un gran inicio de semana, lleno de bendiciones, lleno de la presencia de Dios, y recordándoles que si tienen alguna necesidad, alguna duda, nos pueden escribir al correo de pactodepazeterno@gmail.com, hacer un comentario en este video, o bien mandarnos un mensaje a la página, y a la brevedad estaremos comunicándonos con ustedes para esclarecer sus dudas, para ayudarlos en lo que podamos. Damos gracias por su vida. Que Dios me los bendiga mucho. Y como ya está haciendo hambre, que cocinen rico. La vez pasada les dije de un chicharroncito, ¿no? Un taquito placero. Somos mexicanos, consúmalos con moderación, pero sobre todo que en su mesa exista paz, cordialidad y armonía. Reciban un abrazo de todo el equipo de servidores de Pacto de Paz Eterno, y que Dios me los bendiga. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti, en el nombre